Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Codcito Mobile. Ve dejando tu poderoso like donde yo lo vea, activa la campanita y por favor, si no es mucha molestia, pues como siempre suscríbete, que es lo más importante. Bueno, antes de empezar con lo que todo el mundo quiere venir a ver, porque honestamente pues lo veo, pues bueno, primero vamos a hablar en detalle sobre la ruleta que estará llegando el día de hoy. Sí, la ruleta del carro legendario, el Ruin que no es pelón y el teletransportador, perdón, el transportador legendario. Claro que sí, porque hoy vamos a estar visualizando y hablando de ello pequeñamente, porque sé por lo que viene y además es lo más importante. Pero bueno, primero que nada, esta ruleta llega hoy. Quiero saber algo muy importante. Si quieren que haga directo de esta ruleta el día de hoy, quiero saberlo. Por favor, me lo hacen saber en la barra de los comentarios, porque no sé si valga la pena tirar la ruleta, pero aunque sea aprender directo el día de hoy, todo depende de ustedes que dicen el público, porque recuerden que faltan dos ruletas, la del AK-117 que va a llegar, está confirmado, y la de la Outrider, que es la última, que también está confirmada que va a llegar, la poderosísima Outrider legendaria. Bueno, esos pequeños detalles podemos observar incluso las recompensas, como lo que es el DRV. Ya sé que en el video parece la Quad, pero no es la Quad. Lo que pasa es que está, acuérdense, por enfrente de los leaks, pero básicamente es el DRV, no es la ActiV, así que cualquier error que salga actualmente en filtraciones ya lo sabes, solo es para visualizarlas completamente como es. A decir, Destro, ¿qué trae esta ruleta? Bueno, el Ruin, un Karambit, un helicóptero, una poderosísima tarjeta de visita que no puede faltar, entre otras cositas más, como lo que podemos observar y visualizar como el DRV legendario. Claro que sí, un carro que honestamente a mi gusto no está tan mal, pero bueno, hay una mochila refrita. Sí, es la misma mochila que tenemos nosotros de hace unas temporadas gratuitas, solo que con colorcito atrás, imagínense. Y un tanque, que por cierto, ¿quién diablos usa tanque? Y si te gusta el tanque, te gusta el chorizo, solo eso digo. Bueno, ok. Listo, vamos a hablar de esto, porque tengo que hablar de esto y porque la gente quiere saber de esto. Vale, AK-47 Frostband. Bueno, esta AK-47 hace mucho se puso en la versión de China, lo que era la caja, por primera vez. Ahora, ¿cuándo llegará para nosotros, Destro? La temporada 11 estará llegando la AK-47 Frostband con el Kruger Taiga. Sí, va a llegar en para ti, lo más seguro. Dudo mucho si en dado caso llega en caja normal. Si va a llegar en para ti, tenés que estar completamente frecuente a cada rato revisando cuándo estará llegando ese lote de cajas. Bueno, digo lote de cajas por decirlo, pero es caja más que todo. Que podrás conseguirlas. Tiene un valor de 360 CP las 10 tiradas en la cuenta india, 580 CP las 10 tiradas en la versión de LATAM, si no estoy mal, y 960 Code Points en la versión de NA y Europa. Creo que por ahí andan los tiros de esas 10 cajas en lo que es Call of Duty Mobile en cada región, cada tipo de región. Bueno, lo más importante de esta cajita, claro que sí, no podía faltar, la AK-47 Frostband, ya saben, la típica AK que tiene una mira de punto holo en lo que es la parte superior del arma, que no se cuenta como accesorio, sino porque viene de fábrica. Así que, para que ya lo sepan, estará llegando posiblemente en la temporada número 11 en cajas para ti o cajas de rotación de temporada, así que para que estén al pendiente de ello. Muchas personas me estaban preguntando que qué ha pasado con la 47 Frostband. Recuerden que este tipo de caja llegó por lo que fue por la temporada número 13 para finalizar de Nuketown, que fue la temporada navideña, y pues volverá dentro de un año, lo que es esta poderosa caja. Así que para estas fechas, empezando temporada o a mediados de la temporada, como vaya pasando la última temporada de Final Season, de Final Snow, como es conocida, la temporada de 2021, estará llegando esta poderosísima AK-47 Frostband. Bueno, ya en detalles hablando sobre eso. Ahora vamos a hablar de otra cosita muy importante, y me va a decir Destro, que es algo tan importante, la mejor ruleta del juego. La AK-117 y el DLQ-33 Holidays. Esta pedazo de ruleta existe desde hace tiempos inmemorables. Y es que la primera vez que la vimos fue el año pasado por estas fechas en Navidades. Así es que todo apunta a que estará volviendo, tanto como el Grinch navideño, pero todo esto estará llegando posiblemente para ti. Dudo mucho que salgan con ruletas refritas, ya que tienen mucho tiempo de no poner ruletas refritas en lo que es el juego, a excepción de Nitro Darkside, que fue la excepción. Pero todo apunta a que estará en la rotación de la temporada número 11 en ruletas para ti. Si en dado caso de que sale o se visualiza actualmente esta ruleta, yo les estaré mostrando cuándo o qué día podría estar llegando, si es en dado caso lo que estaremos visualizando, ya que para mí honestamente es la mejor ruleta del juego, ya que trae dos armas legendarias. Es la única ruleta, según tengo entendido, que trae dos armas legendarias y muy buenas armas legendarias, un francotirador y un fusil de asalto. Yo sé que muchas personas tienen el hype de que salga esta ruleta porque tienen más posibilidad de que les salga actualmente algo muy potente como legendario, como en mi caso cuando tiré esta ruleta, que a la tercera tirada me dio el DLQ-33 legendario. Así que son cositas de la vida, cracks. Y bueno, también tenemos el Grinch, que estará llegando, el Grinch navideño, como le digo yo, pues para que ya lo tengan al tanto de que esta ruleta estará llegando sí o sí
en esta temporada navideñas. Bueno, tenemos dos cositas muy importantes que tenía que decirlas en este pedazo de video. Bueno, pero antes de finalizar con lo que es este pedazo de video, también tenemos otro pequeño guiño de un personaje que estará llegando desde Modern Warfare. Es Nikolai, pero no el Nikolai que nosotros conocemos actual del modo zombie, ya sabe, los primis, sino el Nikolai típico que conocemos actualmente desde Modern Warfare 2019, que ha estado actualmente a lo largo de la historia con Farah y demás personajes en lo que es obviamente Modern Warfare, así que estará llegando a lo que es Call of Duty Mobile. Bueno, eso en detalles con lo que hemos visualizado, con lo que hemos visto actualmente. Espero honestamente les haya encantado este tipo de información. Esperen estas skins para esta temporada de diciembre, para esta temporada invernal tranquilamente. Así que como siempre yo les digo, estén al tanto de toda la información en mi canal. Si quieres estar al tanto de todo el contenido que traemos actualmente, te recomiendo que te suscribas, deje tu poderoso like, que es lo más importante. Y si quieres verte algo o diferente a lo que es este canal actualmente con Free Mobile y demás cositas de móvil, pues te recomiendo como siempre mi segundo canal en el comentario fijado. Muchas gracias por el apoyo, nos vemos en el próximo video y nos vemos hasta la próxima. Soy Destro32, gracias que ustedes me los acompañé. Adiós. Voy con mi poderosísimo DLQ33 Holidays, que está llegando en nada. Y también con mi, obviamente, 50GC Calamity. Me va a ir de la madre porque soy malísimo con Franco, pero aquí estamos, que es lo importante, ¿sí o no, cracks? Ahí me quito uno, pero... Despotean 3, despotean 2. A ver, despotean 3, 2. A ver. A ver. No creo que la ganemos, pero se vale llorar, ¿no? Aquí tengo el spot perfecto, literalmente hablando. Glitching. Es que literalmente es un buen glitch en que tú salgas y hagas tu magia, por favor. Tiene mucha molestia. Bueno, ahí matamos al primero y sale Riley. Riley, haz tu magia, vamos. El spout. Riley queda por allá, así que posiblemente haya gente allá, claro que sí. Doble se hace el Riley. Aquí no lo saben, pero Riley traja para uno. Aquí viene uno por la espalda. Lo mata. Me lo he hecho yo. Por arriba. Y si no viene uno por el lado. ¡No! ¡El pinche perro! Ni modo. Quería arreglar un trick. O bueno, la fallé también. ¡Uy! Te la lleva, crack. Bueno, crack, hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Como siempre, dejen su poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Disculpen mi coteada con el DLQ33. No soy mucho de usar Franco, pero bueno, ni tan mal. Muchas gracias por el apoyo, como siempre. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Y como siempre, like y suscripción a muerte, que es lo más importante. ¡Adiós!